María caminaba con las manos vacías, como si aún esperara que alguien las tomara. Su esposo, Juan, no estaba. Había partido 3 semanas antes, en silencio, como quien se duerme tras un día agotado. Nadie lo vio irse. Nadie lo oyó llorar. Solo ella, en la madrugada, cuando el aire aún estaba frío y el cielo no había decidido si llorar o sonreír. Se detuvo frente a la puerta de su casa, la misma donde él le había dicho, hace 40 años, aquí viviremos, María. Aquí crecerán nuestros hijos, y aquí, cuando ya no estemos, el amor seguirá hablando. Ahora, las paredes estaban llenas de fotos con polvo. Las sillas, vacías. El silencio, pesado como una manta húmeda. ¿Y ahora qué hago, Juan?, murmuró, sin esperar respuesta. Solo el viento respondió. Y tal vez fue eso lo que la llevó a abrir el sobre que había guardado bajo el colchón. Era un papel amarillo, doblado tantas veces que las arrugas parecían cicatrices. La letra de él, temblorosa, como si la escribiera con los dedos que ya no podían sostenerse. Mi amor, si lees esto, es porque ya no estoy aquí para decírtelo en persona. No fue un accidente. No fue dolor. Fue solo cansancio. No del cuerpo, sino del alma. He vivido tanto contigo, María, que ya no sé si mi corazón es mío o si es tuyo. Y si te dejo, no es porque te deje de amar. Es porque quiero que aprendas a amarte sin mí. Hay un lugar, un rancho viejo, en el bosque de los pinos altos. Lo vi una vez, hace años, cuando era niño. Era un lugar donde el silencio no asustaba. Donde el viento hablaba con la tierra, y la tierra lo escuchaba. Si un día sientes que no puedes más, ve allá. No por huir. Por escuchar. Yo te espero, no en la tumba. En el silencio. María se desplomó sobre el suelo de cerámica, con el papel apretado contra el pecho. Las lágrimas no caían. Se escurrían, lentas, como raíces buscando agua. No lloraba por él. Lloraba porque él la había dejado con un mapa, y ella no sabía si tenía fuerzas para seguirlo. Pasaron días. Las amigas vinieron con caldos y palabras suaves. Te quedas con nosotros, María. Tu casa es nuestra casa. Ella asentía. Sonreía. Pero en sus ojos, el vacío crecía como un lago sin orillas. Una tarde, mientras ordenaba su armario, encontró un pañuelo de encaje que él le había tejido con hilos de lana, en los últimos meses de su enfermedad. Lo hice para que no te sientas sola en las noches, me dijo una vez. Ella lo llevó a la nariz. Y por primera vez desde su muerte, sintió su olor. No era perfume. Era el calor de su piel. Era su risa. Era su voz. Fue entonces cuando decidió. No fue un acto de desesperación. No fue un grito de dolor. Fue un susurro. Un sí. Al día siguiente, compró un boleto de autobús. Nadie la acompañó. Nadie entendió. Pero ella sabía. Cuando el bus se alejó de Xochimilco, María miró por la ventana. Las flores de agua se desvanecieron tras la niebla. Y con ellas, se despidió de la vida que conocía. El rancho estaba a 3 horas de camino, entre montañas que parecían guardarse en el cielo. Cuando llegó, el sol se ponía como un último suspiro. La casa era un esqueleto de madera y tejas rotas. Las ventanas, sin cristales. El suelo, cubierto de hojas que habían caído sin nadie para recogerlas. Pero allí, en el umbral, el aire era distinto. Más limpio. Más profundo. Como si la tierra misma respirara con calma. Se acercó a la puerta. La empujó con las manos temblorosas. ¿Y el sonido? El sonido fue como el de una vieja canción que alguien había olvidado, pero que aún recordaba la melodía. Dentro, el polvo flotaba en la luz dorada del atardecer. Y en el suelo, justo donde él solía sentarse a leer, había una pequeña flor silvestre, blanca, recién abierta. Como si alguien, apenas unos minutos antes, la hubiera colocado allí. María se arrodilló. No rezó. No gritó. Solo extendió la mano.
y tocó el pétalo. Juan, susurró, con una voz que no era suya, sino de una mujer que había aprendido a callar para oír mejor. «Estás aquí». El viento entró por la ventana rota. Y por un instante, tan breve como un latido, creyó escucharlo. No con los oídos. Con el alma. «Yo estoy aquí, amor mío», dijo, y las lágrimas, por fin, cayeron. «Y aunque no me respondas, yo te escucho». Y así, en el silencio más grande que jamás había conocido, María comenzó a vivir otra vez. No para olvidar, sino para recordar. Juan solía dormitar con su libro sobre el pecho, y dejó que la oscuridad la envolviera. Fuera, el bosque susurraba. Las hojas se rozaban como dedos que buscaban un hilo perdido. Un murciélago pasó volando, casi tocando el techo roto. Ella no se asustó. «¿Tú también estás aquí?», preguntó en voz baja, como si hablara con un amigo que acababa de llegar. Nadie respondió. Pero hubo un suspiro. No desde fuera. Desde abajo. María se quedó inmóvil. El corazón se le detuvo un segundo. Luego, latió más fuerte. Era un sonido, casi imperceptible. Como si alguien, muy lejos, muy profundo, estuviera cantando. No una canción. Una oración. En náhuatl. Las palabras eran suaves, como el viento sobre el agua, pero las reconoció. Las había escuchado cuando era niña, en las fiestas de la Virgen de Guadalupe, cuando las ancianas del pueblo murmuraban al amanecer. Tlazocamati, Tonatiuh, no me dejes sola en la noche. Perdóname, Sol, no me abandones en la noche. Ella se levantó sin pensar. Sin miedo. Como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no había entendido. Caminó hasta la puerta trasera, la que daba al bosque. El suelo estaba húmedo. El musgo, frío. Bajo sus pies descalzos. Y allí, bajo una piedra redonda, cubierta de enredaderas que parecían abrazarla, el canto volvió. Más claro. Más cerca. María se arrodilló. No buscaba tesoros. No buscaba fantasmas. Solo, escuchaba. ¿Quién está ahí?, preguntó, sin gritar. Su voz se perdió entre los árboles. Pero el canto no se detuvo. Se hizo más lento. Más tierno. Como si alguien, tras la tierra, supiera que ella había llegado. Entonces, con los dedos temblorosos, comenzó a mover las hojas caídas. No con fuerza. Con cuidado. Como si estuviera despojando una flor de su envoltura. La piedra pesaba. No era grande, pero parecía haber estado allí desde siempre. Y cuando la deslizó lateralmente, con un esfuerzo que le hizo temblar los brazos, el suelo bajo ella se movió. No como si algo se hubiera desplazado, sino como si la tierra misma hubiera respirado. Un pequeño agujero apareció. No profundo. Lo suficiente como para meter la mano. Dentro, algo brillaba. No con metal. No con vidrio. Con luz. Una luz suave. Cálida. Como la de una vela encendida en una iglesia vacía. María no se atrevió a tocarlo. No por miedo. Por respeto. «Eres tú», susurró. Y entonces, como si la respuesta hubiera estado esperando solo eso, una voz, no de hombre, no de mujer, sino de algo más antiguo, más puro, se deslizó desde las entrañas de la tierra: «No soy quien buscas, pero sí quien te espera». Ella retrocedió. El corazón le latía en los oídos. Pero no huyó. No se escapó. Se sentó sobre sus talones. Y lloró. No de terror. No de locura. De reconocimiento. Como cuando, siendo niña, vio por primera vez una estrella que parecía parpadear solo para ella. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz rota. La voz no respondió. Pero la luz se elevó. No como fuego. Como una flor abriéndose en la oscuridad. Y allí, dentro del hoyo, entre las raíces de un árbol muerto, yacía una caja de madera. Pequeña.
desgastada, con un pequeño clavo en forma de cruz, clavado en la tapa. María no la abrió. No aún. Solo la tocó. Con la yema de un dedo. Y en ese instante, el viento cesó. Los pájaros callaron. Incluso el río, lejos, dejó de murmurar. Y en el silencio total, una palabra, tan leve como un suspiro, se deslizó en su alma: abre. Ella cerró los ojos. Y pensó en Juan. En su voz al decirle, en la última noche, no te dejes vencer por el silencio, María. A veces, Dios no habla con palabras, sino con lo que el mundo olvidó escuchar. Con las manos temblorosas, con el alma desnuda, ella levantó la tapa. Dentro, no había oro. No había joyas. No había secretos de poder. Solo un diario. De cuero gastado. Con una sola palabra escrita en la portada, en letras finas, casi desaparecidas: escucha. Y bajo el diario, una flor seca. Blanca. Igual a la que había encontrado en el umbral. María la tomó. La llevó a su pecho. Y por primera vez, desde que Juan se fue, no se sintió sola, sino esperada. El viento volvió. Y esta vez, no era un susurro. Era un canto. Y ella, con el diario en las manos, con la flor en el corazón, sabía que el bosque no la había llamado para asustarla. Con el pulgar, rozó la costura de la encuadernación. Y entonces, un clic. No fue un sonido fuerte. Fue como el chasquido de un corazón que, tras años de silencio, decide latir otra vez. La tapa se abrió. No con un estallido. No con un crujido de madera rota. Sino como una puerta que alguien, con mucha paciencia, había dejado entreabierta, para ella. Dentro, las páginas estaban llenas. No con ink, sino con lágrimas secas. No con tinta, sino con palabras escritas con el dedo, como si la mano que las trazó no tuviera más que esos dedos: dolor y fe. La primera página decía: hoy, el sol no salió. Me dicen que mi esposo murió en la guerra. Pero yo sé que no. Él me prometió que volvería. Que traería flores de la montaña para poner en mi ventana. Hoy, el viento trajo el olor de las flores. Pero él no llegó. Así que decidí escribirle aquí. Debajo de la tierra. Donde él no puede oírme. Pero donde Dios sí. María respiró. No podía creerlo. La escritura era antigua. Las letras, finas como hilos de araña, se entrelazaban con manchas oscuras, no de tinta, sino de sal. Luego, otra página: hoy, la nieve cubrió el rancho. No tengo leña. No tengo pan. Solo tengo esto. Mi diario. Y mis oraciones. No las digo en voz alta. Porque temo que alguien me oiga. Que me llamen loca. Pero aquí, bajo la tierra, nadie me juzga. Aquí, solo está él. Y yo. Y el silencio. Y eso es suficiente. Una lágrima cayó sobre la página. Y, como por milagro, la mancha de sal se iluminó. No con fuego. No con luz eléctrica. Sino con un brillo sutil, como si la propia historia hubiera absorbido su dolor y lo transformara en algo sagrado. María levantó la cabeza. Miró hacia la puerta. Hacia el bosque. Hacia la oscuridad. ¿Tú, también lo hiciste?, preguntó, en voz tan baja que apenas se oía. Nadie respondió. Pero el diario se abrió solo. No por el viento. No por su mano. Sino por algo que la llamaba. La página siguiente estaba llena de dibujos. Pequeños. Inacabados. Una cruz. Una flor. Una casa. Y, en el rincón, una figura humana, sentada bajo un árbol, con las manos sobre el pecho. Bajo el dibujo, una frase, escrita con más fuerza, como si la autora hubiera querido gritar sin gritar: no me enterraron. Me escondí. Porque si nadie me encontraba, entonces nadie sabría que aún vivía.
María sintió que el suelo se movía bajo sus rodillas. No físicamente, sí emocionalmente, como si la tierra, por primera vez en 100 años, recordara que alguien la había amado. Se levantó. Con el diario apretado contra el pecho, caminó hacia la ventana. La luna iluminaba el suelo de tierra. Y allí, justo donde la piedra había estado, había una marca. Una línea, casi imperceptible, que formaba una cruz. Ella se arrodilló de nuevo. Y con los dedos, siguió el trazo. Entonces, una voz. No del diario. No del viento. De dentro. No estás sola, María. Ella cerró los ojos. Y lloró. No por la mujer que escribió esto. No por el tiempo perdido. No por el rancho abandonado. Lloró porque esa voz era la misma que había escuchado en la iglesia, cuando Juan la tomó de la mano, y le dijo, en su boda, te prometo que nunca te dejaré. Ni siquiera cuando me vaya. Y ahora, 100 años después, la promesa seguía viva. No en palabras. En silencio. En el diario. En la cruz. En la flor. En la tierra. Se levantó. Y caminó hasta el centro de la sala. Donde Juan solía sentarse. Donde la luz de la luna caía como una bendición. Allí, con el diario en las manos, se sentó. Y abrió la última página. No había texto. No había dibujos. Solo una sola línea, escrita con una caligrafía tan suave que parecía haber sido trazada por un suspiro. Si estás leyendo esto, entonces Dios te envió aquí. No para que encuentres un secreto, sino para que te encuentres a ti misma. No estás perdida. Estás en casa. María se quedó inmóvil. El diario cayó sobre sus rodillas. Y por primera vez, desde que Juan se fue, no sintió el vacío. Sintió presencia. Fuera, el bosque respiraba. Las hojas susurraban. Y en el aire, como si el mundo entero hubiera estado esperando este momento, una flor, blanca, igual a las otras, cayó suavemente, desde lo alto del techo roto, y aterrizó sobre el diario. María la tomó. La acercó a su frente. Y murmuró, gracias, por no dejarme sola. Y entonces, en el silencio más profundo que jamás había conocido, el viento cantó. No una canción. Una oración. Y ella, por fin, empezó a rezar, no con palabras. Con el corazón. Porque ya no necesitaba entender. Solo necesitaba sentir. Y en ese instante, bajo la luna, en el rancho abandonado, dos almas, una de 100 años atrás, otra de hoy, se abrazaron, sin tocarse. Ese la miró como una palabra que el cielo había dejado caer entre sus manos. Y así, sin saber por qué, se levantó. No para limpiar. No para buscar más. Sino para dejar algo. Camino hasta la pared más antigua de la casa, la que Juan había dicho, en una de sus últimas visitas, que aún respiraba. Allí, entre las tablas agrietadas, donde el musgo se aferraba como un último suspiro de vida, ella colocó la flor. No con pinzas. No con cuidado exagerado. Sino con la suavidad de quien entrega un beso. Y entonces, sin decir nada, sacó del bolsillo de su blusa, donde siempre guardaba un pañuelo de encaje, el mismo que Juan le tejió, una pequeña vela. No era nueva. Era la que había encendido cada noche, en Xochimilco, cuando el silencio la ahogaba. La que él decía que iluminaba el alma, aunque no iluminara la casa. La encendió. Con un fósforo que había encontrado en un cajón polvoriento. La llama titiló, débil al principio, como si temiera que el viento la apagara. Pero no lo hizo. El viento la abrazó. Y entonces, como si la llama hubiera despertado algo que dormía desde hace 100 años, la pared detrás de ella se calentó. No como si el sol la tocara, sino como si alguien, muy cerca, hubiera puesto la mano sobre ella. María se volvió lentamente. La vela temblaba en su mano. Pero no por el aire. Por el corazón.
Y allí, en la pared, donde antes solo había madera agrietada y hongos, aparecía una forma. No pintada. No tallada. Revelada. Como si la madera, tras siglos de silencio, hubiera decidido recordar. Era una cruz. Pequeña. Hecha con pequeñas grietas, como si la propia madera hubiera llorado hasta formarla. Y dentro de ella, una palabra. No escrita. Sentida. María se acercó. Sin miedo. Con la vela temblando entre sus dedos. ¿Qué es esto?, susurró. Y entonces, como si la pared hubiera estado esperando solo eso, una voz, tan antigua como el viento, tan suave como una madre que canta a su hijo dormido, respondió: era mi última esperanza. Cuando ya no podía más, cuando el mundo me dijo que era una loca por creer, yo viniera aquí, y escribiera mi nombre en la pared, para que alguien, un día, supiera que no me rendí. María se quedó helada. No por el sonido. Por el reconocimiento. Era la misma voz. La que había cantado bajo la tierra. La que había susurrado en el diario. La que ahora, hablaba desde la pared. Tú, balbuceó. Eres la que escribió. La voz no respondió con palabras. Respondió con una imagen. En la pared, la cruz se iluminó. No con fuego. Con luz. Y bajo ella, como si la madera se abriera como un libro, aparecieron letras. No de tinta. De memoria. Me llamaban loca. Me decían que no había nadie allí. Que el bosque era solo árboles. Que el silencio era vacío. Pero yo sabía. Sabía que Dios no habla solo en iglesias. A veces, habla en las grietas. En las noches sin estrellas. En las manos que ya no tienen a quien abrazar. María se desplomó de rodillas. La vela cayó, pero no se apagó. Se quedó flotando, como si el aire la sostuviera. Yo también, dijo, con la voz rota. Yo también creí que me habían abandonado. Que mi dolor era demasiado grande para que alguien lo viera. Que mi amor ya no tenía sentido. La voz no la interrumpió. Solo esperó. Juan se fue, continuó, con lágrimas que ahora no caían, sino que fluían, como ríos que encontraron su cauce. Y yo no supe cómo seguir. No porque no lo amara. Sino porque me sentía culpable por seguir viviendo. La pared se calentó más. Y entonces, una nueva palabra apareció, tan suave como un suspiro: no eres culpable por seguir. Eres fiel por recordar. María levantó la vista. Miró la cruz. Miró la flor. Miró el diario. Miró la vela. Y por primera vez, no sintió soledad. Sintió compañía. ¿Por qué?, preguntó, con la voz rota, como una niña que busca una respuesta en la oscuridad. ¿Por qué me hiciste encontrar esto? La voz no respondió con palabras. Respondió con un recuerdo. Y de pronto, María lo vio. No con los ojos. Con el alma. Una joven, de cabellos largos y ojos cansados, sentada en ese mismo suelo, con un diario en las manos, llorando en silencio, mientras colocaba una flor blanca en la pared, y luego, con el dedo, escribía: si alguien llega, que sepa que el amor no muere. Solo cambia de forma. María se deshizo en llanto. No de tristeza. De reconocimiento. Tú no estabas sola, y yo, tampoco. La vela brilló más fuerte. La pared, como si hubiera cumplido su misión, volvió a ser madera. La cruz desapareció. La voz cayó. Pero el aire cambió. Ya no era solo viento. Era presencia. Era paz. Era un abrazo eterno, que no necesitaba manos para sostenerla. María se levantó. Tomó el diario. Lo abrió. Y en la última página, donde antes solo había la palabra «Estás en casa», ella escribió, con su propia mano, con lágrimas secas en los bordes de las letras: «Gracias por no dejarme ir. Gracias por no dejar que me olvidara. Ahora, yo también dejaré algo».
No para que me recuerden. Para que alguien, cuando esté perdido, sepa que, incluso en el silencio más profundo, Dios sigue hablando. Solo hay que saber escuchar. Colocó el diario sobre la mesa. Y junto a él, la vela. Y luego, con las manos vacías, pero el corazón lleno, se sentó en el suelo, bajo la luna, y cerró los ojos. Fuera, el bosque cantaba. Y dentro, su alma, por fin, empezó a volver a casa. Nadie vino. Nadie habló. Pero en el silencio, dos almas, una de 100 años, otra de hoy, se abrazaron, sin tocarse. Y el rancho, que había sido un lugar de olvido, se convirtió, en esa noche, en un templo. No de piedras. No de altares. De memoria. Había dicho antes de irse. El bosque, en la noche, no era silencioso. Era sagrado. Cada hoja que caía, cada rama que crujía, cada insecto que cantaba en la hierba, todo tenía un ritmo. Un latido. Una oración. Ella se levantó con lentitud, como si el suelo fuera un río que la sostuviera. Caminó hasta la ventana, y la abrió. El aire frío entró, pero no la heló. La limpió. Fuera, la luna iluminaba el sendero que llevaba al bosque. No era un camino. Era una invitación. Y entonces, una sombra se movió. No entre los árboles. No en el cielo. Sino dentro de la luz. María se quedó quieta. No gritó. No huyó. No respiró. Porque allí, entre la llama de la vela y la sombra de la luna, apareció una figura. No era humana. No era fantasma. Era una presencia. Como si el aire se hubiera convertido en tela, y alguien, con dedos invisibles, la hubiera tejido lentamente. Tenía forma de mujer. Cabello largo, como el de la joven del diario. Ropa antigua, desgastada por el tiempo y la lluvia. Y los ojos no miraban. Escuchaban. María no tembló. No porque no tuviera miedo. Sino porque, por primera vez en años, no sentía que estaba sola. ¿Eres tú?, preguntó, con voz tan suave que apenas se oía. La figura no respondió. Solo extendió la mano. No hacia ella. Hacia la vela. Y entonces, la llama se inclinó. Como si alguien la besara. Y en ese instante, un sonido surgió. No de la boca. No del viento. Del corazón de la casa. Un susurro. Una canción. La misma que había escuchado bajo la tierra. La misma que había cantado la joven en el diario. Tlazocamati, Tonatiuh, no me dejes sola en la noche. María cerró los ojos. Y por primera vez, no se resistió. No preguntó quién era. No buscó explicaciones. Solo cantó. Con la voz rota, temblorosa, como si estuviera devolviendo lo que alguien le había dado. Tlazocamati, Tonatiuh, no me dejes sola en la noche. La figura se acercó. No tocó. No abrazó. Solo se detuvo, a un paso de ella. Y entonces, como si el tiempo se hubiera roto, María vio. No una imagen. Una memoria. Una joven, sentada en el mismo suelo, con el diario en las rodillas, llorando en silencio, mientras colocaba una flor blanca, en la pared. La misma pared. La misma cruz. Y entonces, la joven levantó la cabeza. Y miró directamente a María. No con ojos de extraña. Con ojos de hermana. Y susurró, yo también creí que el silencio era un castigo. Pero descubrí que era un lugar, donde Dios te busca, cuando nadie más te encuentra. María lloró. No de dolor. De reconocimiento. Yo también lo creí, dijo, con la voz rota. Creí que mi dolor era demasiado grande para que Dios lo escuchara. Creí que si Juan se fue, entonces él ya no me amaba. La figura inclinó la cabeza. Y entonces, como si el aire mismo se volviera voz, respondió, Él te amó hasta el último aliento. Y Dios te amó hasta el último silencio.
No te abandonó. Te esperó, en el lugar donde nadie más te buscaría. María se acercó. No para tocar. Para sentir. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura se deshizo. No como un fantasma que se desvanece, sino como una flor que se abre, y sus pétalos se convierten en viento. Una brisa cálida, suave como un abrazo, la envolvió. Y en esa brisa, una palabra se clavó en su alma: ahora, tú eres la que escucha. María cayó de rodillas. No por debilidad. Por entrega. La vela se apagó. No por el viento. Porque ya no la necesitaba. La luz no se fue. Se transformó. Y entonces, en la pared, donde antes estaba la cruz, apareció otra palabra. No escrita. No. Tallada. Sentida. Sé la luz para quien aún no sabe que está en casa. María no entendió. No aún. Pero, sintió. Se levantó. Miró hacia la puerta. Hacia el bosque. Hacia la oscuridad. Y supo. Alguien vendría. No por curiosidad. No por aventura. Sino porque el silencio lo había llamado. Y ella sería el primer eco. Se acercó a la mesa. Tomó el diario. Lo abrió. Y en la página blanca, donde había escrito su respuesta, escribió otra cosa. Si estás leyendo esto, no estás perdido. Estás en el lugar donde Dios te ha estado esperando. No busques milagros. Busca el silencio. Allí, Él te habla. Y si te atreves a escuchar, descubrirás que nunca estuviste solo. Colocó el diario sobre la mesa. Y junto a él, la flor blanca. Y luego, con las manos vacías, pero el corazón lleno, se sentó en el umbral. La noche era fría. Pero ella no sentía frío. Sentía presencia. Y entonces, a lo lejos, en el sendero del bosque, una luz titiló. Pequeña. Débil. Como una vela. María no se movió. No gritó. No corrió. Solo levantó la vista. Y susurró, con una voz que ya no era solo la suya: bienvenido. Y en el silencio, el bosque respondió. Con un suspiro. Con un canto. Con un corazón que, por fin, no por miedo. Por respeto. Porque ya no era una mujer que esperaba algo. Era una puerta que había sido abierta, y ahora, esperaba a quien necesitaba entrar. El viento se detuvo. Las hojas dejaron de moverse. Incluso el río, lejos, cayó como si supiera que algo sagrado estaba por suceder. Y entonces, un paso. Lento. Tímido. Como el de un niño que ha perdido el camino y teme que el bosque lo devore. Otro. Y otro. La figura apareció entre los árboles. No era un hombre. No era una mujer. Era un niño. De 10 años, tal vez. Ropa desgastada, sucia de tierra. Zapatos rotos. Manos que temblaban. Ojos que no miraban el mundo. Miraban el vacío. Se detuvo a 3 pasos de la puerta. No entró. No habló. Solo miró la vela apagada sobre la mesa. La flor blanca. El diario. Y luego, miró a María. No con curiosidad. No con esperanza. Con el vacío más profundo que ella había conocido. El mismo que había llevado en el pecho durante meses. María no dijo nada. No se levantó. No extendió la mano. No lo llamó. Simplemente, lo miró. Y en ese silencio, el niño bajó la cabeza. Una lágrima cayó. Lenta. Como una gota de lluvia en un lago sin ondas. Y entonces, sin palabras, sin aliento, sin fuerza, dijo: aquí, también está sola. La pregunta no fue un grito. Fue una herida. Una herida que había estado sangrando en silencio, y que por fin, alguien había escuchado.
María respiró. No para responder. Para entender. Sí, contestó, con voz tan suave que parecía un suspiro. Estaba sola. Hasta que aprendí que el silencio no es vacío. Que Dios habla cuando nadie más lo hace. El niño no movió un músculo. Solo miró el diario. La flor. La pared. Donde antes había estado la cruz. Yo, murmuró, con la voz rota por el llanto que no se atrevía a soltar, yo no tengo a nadie. Mi papá se fue. Mi mamá no quiere verme. Dice que soy un recuerdo, que duele. María se levantó. Lentamente. Como si cada paso fuera una oración. No fue hacia él. Fue hacia la mesa. Tomó la vela. La encendió de nuevo. Con un fósforo que aún guardaba en el bolsillo. La llama se alzó, débil, pero firme. Y entonces, con la vela en la mano, caminó hasta él. No lo abrazó. No lo tocó. Solo se detuvo a un paso. Y extendió la vela, como si fuera una ofrenda. Toma, dijo. No es para iluminar el camino. Es para recordarte, que aunque nadie te vea, alguien te está esperando. El niño miró la llama. Sus dedos temblaban. Como si tuviera miedo de quemarse. Como si creyera que el calor no era para él. Yo, no merezco esto, susurró. María no respondió con palabras. Respondió con un recuerdo. Cuando mi esposo se fue, yo también creí que no merecía seguir viviendo. Creí que mi dolor era demasiado grande para que Dios lo viera. Creí que si él se fue, entonces yo ya no tenía derecho a la paz. El niño levantó la vista. Por primera vez, sus ojos no estaban vacíos. Estaban buscando. ¿Y ahora?, preguntó, con una voz que no era la suya, sino la de alguien que estaba aprendiendo a confiar. María sonrió. No con la boca. Con el alma. Ahora, sé que el silencio no es un castigo. Es un lugar. Donde Dios te busca, cuando nadie más se atreve a mirarte. El niño miró la vela. Luego, lentamente, como si fuera la primera vez que tomaba algo que no le iban a quitar, extendió la mano. Y la tomó. La llama se reflejó en sus ojos. Y por un instante, en esa luz, María vio. No al niño que estaba, sino al niño que había sido. El que reía bajo el sol. El que cantaba en la escuela. El que creía en los cuentos de hadas. El que alguien le había enseñado a olvidar. ¿Tú, también te sentías así?, preguntó, casi en un susurro. Sí, respondió María, con lágrimas que ahora no caían, sino que brillaban, como estrellas en el rostro de alguien que ha encontrado la luz. Pero no por mucho tiempo. Porque, alguien me enseñó que el dolor no es el final. Es el lugar donde empieza la curación. El niño apretó la vela. Más fuerte. Como si fuera el único hilo que lo unía al mundo. Y entonces, sin decir nada más, se sentó en el umbral. Junto a ella. No hablaron. No necesitaban palabras. Solo la vela. El silencio. La flor. La memoria. La esperanza. Fuera, el bosque volvió a respirar. Las hojas susurraron. El río comenzó a cantar. Y en el aire, como si el cielo hubiera suspirado, una nueva flor blanca cayó. No del techo. No del viento. Del cielo. Aterrizó sobre las rodillas del niño. Él la miró. La tomó. La llevó a la nariz. Y por primera vez, en muchos meses, respiró, como si el aire fuera limpio. María no dijo nada. Solo colocó su mano, suavemente, sobre la suya. Y en ese contacto, sin palabras, sin promesas, sin milagros visibles, el niño se deshizo. No en llanto. En liberación. Una lágrima. Otra. Y luego, un sollozo. Profundo. Lento.
como si su alma, tras años de silencio, finalmente, pudiera gritar. María no lo abrazó. No lo consoló. Solo lo dejó ser. Y mientras él lloraba, ella susurró, con la voz más suave que jamás había usado, llora, hijo. Llora todo lo que no pudiste decir. Porque aquí, nadie te juzgará. Nadie te dirá que te calles. Aquí, solo hay silencio. Y en el silencio, Dios te escucha. Y él, por primera vez en su vida, creyó eso. La vela ardía. La flor descansaba en su mano. Y el bosque, como si hubiera estado esperando este momento desde siempre, cantaba. No una canción, una oración. Y María, con la mano sobre la de aquel niño que no tenía nombre, supo que el rancho no era un lugar de olvido. Era un lugar de encuentro. Y ella no había venido para sanar su corazón. Había venido, para que otros también como la tierra dejaba crecer las raíces en la oscuridad. Como la luna dejaba que la noche fuera oscura, para que las estrellas pudieran brillar. El sollozo se hizo más lento. Más profundo. Como si cada lágrima fuera una palabra que había estado atrapada en su pecho desde que su mamá le dijo, no me sigas. No me recuerdes. Cuando el llanto se calmó, el niño no levantó la cabeza. Solo apretó la vela con más fuerza. Como si fuera la única cosa que lo mantenía en el mundo. ¿Por qué?, murmuró, sin mirarla. Porque tú sí, me escuchaste. María respiró. Miró la flor blanca sobre sus rodillas. La tomó con suavidad. Y la colocó en su mano, junto a la vela. Porque yo también creí que nadie me escucharía, respondió, con voz que no era de mujer, sino de memoria. Y entonces, una noche, en un lugar como este, escuché una voz. No con los oídos. Con el alma. Y me dijo, no estás sola. El niño miró la flor. La tocó con el dedo. Como si temiera que se desvaneciera. Yo, no creo en esas cosas, dijo, con la voz apagada. Mi papá decía que la fe era para los débiles. Que la vida era dura, y que llorar no cambiaba nada. María no lo corrigió. No lo juzgó. Solo asintió. Tal vez, dijo, tal vez la fe no es para los débiles. Tal vez es para los que han sido heridos, y aún así, no se han rendido. Una pausa. Larga. Cargada de lo que no se decía. Entonces, el niño levantó la vista. Por primera vez, sus ojos no estaban vacíos. Estaban, preguntando. ¿Y tú?, susurró. Tú no te rendiste. María cerró los ojos. Y por un instante, no fue la viuda de Xochimilco. No fue la mujer que encontró un diario bajo la tierra. No fue la que habló con sombras. Fue la mujer que, en la cama de su esposo, había apagado la luz, y susurrado, porque me dejaste, me rendí, admitió, con la voz rota. Cada día. Cada noche. Creí que el dolor era mi hogar. Creí que si dejaba de sufrir, estaría traicionando su memoria. Pero, abrió los ojos, y los suyos encontraron los del niño. El amor no muere con el silencio. El amor se vuelve más fuerte cuando nadie lo ve. El niño no respondió. Solo miró la vela. La llama temblaba, pero no se apagaba. Yo, no sé cómo seguir, dijo, casi en un susurro. Mi mamá me dijo que me fuera. Que no quería verme. Que yo, tragó saliva, como si cada palabra fuera un clavo, yo era un recuerdo que le dolía. María se inclinó. No para abrazarlo. Para estar a su altura. Para que él supiera que no estaba hablando desde arriba. Sino desde abajo. Desde el mismo pozo. Yo también pensé eso, dijo. Que mi amor por Juan era un peso. Que si seguía viviendo, estaba traicionándolo. Pero, tomó su mano, muy suavemente, como si fuera un pájaro herido. El amor no se mide por lo que se pierde. Se mide por lo que se deja, en otros. El niño la miró. Con los ojos llenos de algo que no tenía nombre. ¿Qué quieres decir? María sonrió.
una sonrisa que no tenía dientes. Solo verdad. Que tú no eres un recuerdo. Eres una semilla. Y aunque tu mamá no lo vea ahora, algún día, cuando el tiempo la cure, verá que tú eres lo que quedó de su amor. No un error. No un peso. Un hijo. Un milagro. El niño bajó la cabeza. Y esta vez, no lloró. Solo respiró. Profundo. Como si por primera vez, el aire no le quemara. ¿Y tú?, preguntó, sin mirarla. ¿Tú crees que él, su voz se quebró, crees que Juan, aún te ama? María cerró los ojos. Y por un instante, el viento se detuvo. El bosque se cayó. Hasta el río dejó de cantar. Y en ese silencio, ella respondió, no con palabras, sino con una memoria que el alma había guardado, como un tesoro escondido. Cuando Juan murió, yo no pude llorar. No por falta de amor. Porque el amor era tan grande, que no cabía en las lágrimas. Entonces, cada noche, ponía una vela en la ventana. Y le decía, si puedes oírme, haz que la vela se ilumine. ¿Y?, preguntó el niño, con la voz tan tenue que parecía un suspiro. Una noche, María abrió los ojos, y en ellos brillaba algo que el niño nunca había visto en nadie. La vela se encendió sola. Sin viento. Sin corriente. Sin explicación. Y en ella, vi una flor. Una flor blanca. Como esta. El niño miró la vela. La flor. Luego, lentamente, colocó su cabeza sobre el hombro de María. No por fuerza. No por necesidad. Por confianza. Y en ese momento, la llama de la vela se elevó. No por el viento. No por el aire. Sino por algo que se había despertado. Y entonces, en la pared, donde antes había estado la cruz, donde había aparecido la palabra, la luz, una nueva sombra se dibujó. No era escrita. No era tallada. Era iluminada. Una mano. Pequeña. De niño. Y junto a ella, otra mano. De mujer. Y entre ambas, una flor blanca. María no dijo nada. El niño no dijo nada. Pero ambos lo vieron. Y en ese instante, supieron. No era un milagro. No era un fantasma. No era magia. Era un recuerdo. Un abrazo. Una promesa. Que el amor no muere. Solo cambia de forma. Y que, cuando el corazón está lo suficientemente roto, Dios lo cose con silencio. El niño se quedó dormido. No de cansancio. De paz. La vela aún ardía. La flor seguía en su mano. Y María, con el cuerpo cansado, pero el alma ligera, lo abrazó, muy suavemente, como si fuera el primer hijo que nunca tuvo. Fuera, el bosque cantaba. Y en el aire, como si una voz antigua hubiera susurrado una última palabra, una nueva flor blanca cayó. No del cielo. No del viento. De la pared. Y aterrizó sobre la cabeza del niño. María la tomó. La colocó en su cabello. Y murmuró, con la voz más dulce que jamás había usado, duérmete, hijo. Mañana, el mundo volverá. Pero hoy, tú estás en casa. Y en el silencio, la vela continuaba encendida. No porque necesitara oxígeno. Sino porque, el amor, cuando es verdadero, no necesita luz para brillar. Solo necesita un corazón que se atreva a escuchar. Y en ese rancho, entre los árboles que guardaban secretos, y la tierra que recordaba oraciones, dos almas, una vieja, una joven, habían encontrado, no lo que habían perdido. Él cada exhalación, un suspiro de paz. Sus manos, antes apretadas como puños de miedo, ahora estaban relajadas, como si por primera vez en años, su cuerpo recordara que podía descansar. Ella miró la pared. Donde la mano del niño y la suya, iluminadas por la vela, habían quedado grabadas en la sombra. No con tinta. No con madera. Con presencia.
Y entonces, una sombra más. No en la pared. No en el suelo. En la puerta. Pequeña. Tímida. Como si alguien hubiera dado un paso, y luego, se hubiera arrepentido. María no se levantó. No gritó. No llamó. Solo levantó la vista. Y esperó. 1 segundo. 2. 3. Y entonces, la puerta se abrió. No con fuerza. No con ruido. Con un clic suave, como el de una caja que se abre después de muchos años. Allí, en el umbral, estaba una mujer. No joven. No vieja. De unos 50 años. Ropa sencilla. Cabello gris, recogido con una pinza de madera. Ojos hinchados. Manos temblorosas. Y en ellas, una bolsa de tela. Con un pañuelo de encaje asomando por el borde. María la reconoció. No por el rostro. Por el pañuelo. Era el mismo que ella guardaba en el bolsillo. El mismo que Juan le había tejido. La mujer no entró. No habló. Solo miró al niño. A su hijo. Dormido. Con una flor blanca en el cabello. Y entonces, una lágrima cayó. Lenta. Como una hoja que se desprendía de un árbol que ya no quería llorar. María no dijo nada. No la acusó. No la juzgó. No la perdonó. Solo la miró. Como si la hubiera estado esperando desde que puso la primera flor en la pared. La mujer tragó saliva. Su voz salió como un susurro roto. María asintió. Con la cabeza. Sin palabras. La mujer dio un paso. Luego otro. Cada uno más lento que el anterior, como si el suelo fuera de cristal, y cada paso pudiera romperlo. Se detuvo a 3 pasos del niño. Miró su rostro. Sus manos. Sus pestañas, aún húmedas. Y entonces, como si el cuerpo la traicionara, se desplomó de rodillas. No gritó. No lloró. Solo se inclinó, y apoyó la frente sobre el suelo, justo frente a las rodillas de su hijo. Y entonces, por primera vez en años, habló. No con reproche. No con excusas. Con una voz que había sido enterrada junto a su propio dolor. Perdóname, murmuró, con la voz quebrada por el peso de lo que nunca dijo. No supe cómo amarte sin doler. Tu risa, tu voz, tu forma de llamar a mamá, me recordaban a él. Y yo no sabía cómo seguir sin odiar lo que él dejó. Pensé que si te alejaba, el dolor se iría. Pero, levantó la cabeza, y sus ojos encontraron los de María. El dolor no se va. Solo se esconde. Y cuando lo ves en otro, te das cuenta de que lo llevas contigo. María no se movió. Solo extendió la mano. No hacia ella. Hacia la bolsa. Y sacó el pañuelo. Lo mismo. Igual. Con el mismo bordado de flores, el mismo hilo deshilachado. Dijo María, con voz suave como el viento en el bosque, era de mi esposo. Lo tejió para mí. Cuando ya no podía hablar. Lo dejó en mi cama. Y me dijo, si algún día necesitas un abrazo, toma esto. Y recuerda, el amor no se mide por lo que dura, sino por lo que deja. La mujer miró el pañuelo. Luego, lentamente, sacó de su bolsa otro. Idéntico. Susurró, con las manos temblando, es de él. Lo encontré en su cajón, después de que se fue. Lo tenía guardado, como si fuera una oración. Yo lo llevaba en el bolsillo todos los días. Pero no lo usé. No lo di. Porque, se llevó la mano al pecho, tenía miedo de que si lo daba, me recordaría que aún lo amaba. Y que si lo amaba, entonces no era tan mala persona. María no dijo nada. Solo colocó el pañuelo sobre las rodillas de la mujer. Y entonces, como si el aire mismo hubiera decidido hablar, una voz, suave, cálida, como el eco de una canción antigua, se escuchó. No de la mujer.
No de María. Del niño. Dormido. Con los ojos cerrados. Pero con la voz más clara que cualquiera había escuchado en años: «Mamá». La mujer se quedó paralizada. Como si el mundo se hubiera detenido. Como si el nombre que había enterrado hubiera vuelto a la vida. «Sí, mi amor», respondió, con un suspiro que parecía un milagro. El niño no abrió los ojos. Solo sonrió. Una sonrisa pequeña. Como una flor que se abre en la oscuridad. «¿Vienes a quedarte?» La mujer no respondió con palabras. Respondió con un abrazo. Se arrastró hasta él. No con fuerza. Con todo lo que le quedaba de alma. Y lo abrazó. Como si fuera la primera vez. Como si fuera la última. Como si el tiempo no hubiera pasado. Y entonces, la flor blanca en su cabello se desprendió. No cayó. No se marchitó. Se levantó. Como una pluma. Como un suspiro. Y flotó hasta la pared. Y allí, donde antes estaban las manos, donde estaba la cruz, donde estaba la palabra, la luz, una nueva sombra apareció. No de madera. No de sombra. De luz. Una madre. Un hijo. Y entre ellos, una flor blanca. María no lloró. No porque no sintiera. Sino porque ya no necesitaba. El silencio hablaba. Y en ese momento, el rancho no era solo un lugar. Era un altar. Un templo. Un corazón que había aprendido a latir de nuevo. La mujer lloraba, abrazando a su hijo. Él dormía, pero su mano, por primera vez en años, apretaba la de ella. María se levantó. Tomó el diario. Lo abrió. Y en la última página, donde había escrito: «Ahora, tú eres la que escucha», escribió una nueva línea. No todos los milagros son grandes. A veces, son solo una flor que cae. Una vela que se enciende. Un nombre dicho en sueños. Y una madre, que finalmente, se atreve a decir: «Te amo». Colocó el diario sobre la mesa. Y luego, con la vela apagada, la flor en la mano, y el corazón lleno, salió de la casa. No para irse. Para dejar espacio. Fuera, el bosque cantaba. Y en el aire, una brisa cálida, como un abrazo invisible, la envolvió. Y entonces, en lo alto de un pino, una pequeña luz titiló. No era una estrella. No era una luna. Era una vela. Encendida. Por alguien que no estaba. Pero que nunca se fue. María sonrió. Y caminó. No hacia el camino. Hacia el silencio. Porque ahora, ya no necesitaba que nadie la escuchara. Ella había no porque no fuera milagrosa. Sino porque ya no necesitaba verla para creer. Caminó entre los árboles, sin rumbo, solo con los pies descalzos sobre la tierra húmeda, como si cada paso fuera una oración silenciosa. El bosque la acompañaba. No con ruido, sino con presencia. Había dejado la casa. No por huir. Por respeto. La madre y el hijo estaban juntos. Y el amor, aunque lento, estaba volviendo a nacer. No con gritos. No con disculpas. Con silencios que se entendían. Ella sabía que no era su lugar. No por falta de pertenencia. Sino porque su misión no era quedarse. Era dejar. Como la flor que cae para que otra nazca. Como la vela que se apaga para que otra se encienda. Caminó hasta el arroyo que corría al fondo del bosque. El agua era clara. Reflejaba el cielo como un espejo roto. Se arrodilló. No para lavarse las manos. Para recordar. «¿Tú también me enseñaste esto?», preguntó en voz baja, mirando el agua. Que el silencio no es vacío, que el dolor no es el final, solo el lugar donde el alma se prepara para volver a amar. El agua no respondió. Pero una hoja, amarilla, cayó desde lo alto. Giró en el aire, lenta, como si tuviera decisión propia.
y aterrizó sobre la superficie. No se hundió. No se deshizo. Flotó. María la miró. Y entonces, como si el viento hubiera decidido hablar, una voz, la misma voz que había cantado bajo la tierra, la misma que había susurrado en el diario, la misma que había hablado desde la pared: no todos los milagros son grandes. Muchos son pequeños. Como una hoja que flota. Como una flor que cae. Como una palabra que no se dice, pero que se siente. María cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió que alguien la estaba mirando. Sintió que era vista. No por Dios. No por un ángel. Por el mismo amor que había sembrado. Se levantó. Tomó la hoja. La llevó a su pecho. Y caminó de regreso. No hacia la casa. Hacia el sendero que llevaba a la carretera. A 3 pasos de la puerta, detuvo el paso. No entró. No llamó. Solo se quedó allí, con la hoja en la mano, y escuchó. Dentro, la madre lloraba. No de dolor. De liberación. Y el niño cantaba. Una canción antigua. En náhuatl. La misma que había escuchado bajo la tierra. Tlazocamati, Tonatiuh, no me dejes sola en la noche. María cerró los ojos. Y en ese instante, supo que no había venido a sanar su propio corazón. Había venido a ser el puente. Y ahora, el puente ya no era necesario. Se dio la vuelta. Y caminó. Pero antes de perderse entre los árboles, volvió la cabeza. Y en la ventana, la madre estaba. Con el niño en brazos. Y en la mano, el pañuelo de encaje. La mujer la miró. No con palabras. Con los ojos. Y María le sonrió. Una sonrisa sin dientes. Sin fingimiento. Solo amor. La mujer levantó la mano. No para llamarla. Para despedirse. Y María levantó la hoja. Y la dejó caer. No al suelo. Al viento. Y la hoja voló. No como una hoja muerta. Como una oración. Y entonces, en la pared de la casa, donde antes estaban las manos, donde estaba la flor, donde estaba la madre y el hijo, una nueva sombra apareció. No de madera. No de luz. De recuerdo. Una mujer. Con el cabello gris. Y una hoja en la mano. Y bajo ella, una palabra. No escrita. No tallada. Sentida. Gracias. María no lloró. No necesitaba. Siguió caminando. El bosque la rodeaba. Cada árbol, cada hoja, cada rama, parecía susurrar: vas bien. Y cuando llegó al camino de tierra, al borde del bosque, donde el mundo volvía a existir, con autos, con gente, con prisas, se detuvo. Miró hacia atrás. La casa estaba oculta entre los pinos. Pero la luz en el pino, aún brillaba. Y entonces, como si el viento hubiera decidido decirle algo más, una voz, suave. Cálida, como la de Juan cuando le decía: no te preocupes, amor. Todo tiene su tiempo. No te busquen, María. No necesitas ser recordada. Solo necesitas ser la que escuchó. Ella asintió. Y por primera vez, no se sintió olvidada. Se sintió eterna. Caminó hasta la carretera. Y allí, esperó. No por un autobús. No por un coche. Por una decisión. Y entonces, un camión de reparto, lento, polvoriento, se acercó. El conductor, un hombre de barba gris, bajó la ventanilla. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó, con voz cansada, pero amable. María lo miró. No con esperanza. Con paz. Sí, respondió. Me gustaría ir a Xochimilco. El hombre asintió. No preguntó por qué. No preguntó quién era. No preguntó por qué llevaba una hoja en la mano.
Solo abrió la puerta. Ella subió. No con prisa. Con gratitud. Y cuando el camión arrancó, miró por la ventana. El bosque se alejaba. Pero la luz en el pino, aún brillaba. Y entonces, como si el viento hubiera susurrado una última palabra, ella cerró los ojos. Y susurró: adiós, casa. Adiós, silencio. Adiós, amor que no se fue. Y en su pecho, la hoja, aún viva, se deshizo. No en polvo. No en nada. Se convirtió en un suspiro. Y el suspiro voló. Hacia la casa. Hacia el niño. Hacia la madre. Hacia la pared. Hacia el diario. Hacia la vela. Hacia la flor. Y hacia cada alma que, en algún lugar, estuviera llorando en silencio. Porque María no había ido allí para salvarse. Había ido, para enseñar. Que el silencio no es vacío. Que el amor no muere. Que Dios no grita. Solo, susurra. Y si uno se atreve a escuchar, la respuesta no viene con milagros. Viene con una flor. Con una hoja. Con una vela que se enciende sola. Con una madre que, por fin, dice, te amo. Y el niño, que, por primera vez, responde, mamá, yo también te amo. El camión avanzaba. El sol se elevaba. Y María, con los ojos cerrados, sonrió. Porque ya no necesitaba ser vista. Solo, ser escuchada. Y en ese momento, en el bosque, la luz en el pino, se apagó. No por falta de fuego. Sino porque, ya no necesitaba estar encendida. Porque ahora, la luz, estaba en otro lugar. En la mano de una madre. En el corazón de un niño. En el silencio de un rancho. Y en el alma de quien, con solo escuchar, había convertido el dolor en un templo. Y así, sin que nadie lo supiera, sin que nadie la recordara, María, la viuda de Xochimilco, se convirtió en el eco del amor que nunca se fue. Y que, siempre, no se volvió polvo. Simplemente, se fue. Como una oración que ya no necesita ser dicha. Ella no lloró. No porque no sintiera. Sino porque el dolor ya no era suyo. Era de otros. Y ella ya no lo cargaba. El conductor, un hombre de nombre Rafael, no hablaba. No por indiferencia. Por respeto. Había visto muchas mujeres en el asiento de atrás. Ninguna con esa paz. Ninguna con esos ojos, que habían visto el fondo del abismo, y aún así, habían aprendido a mirar hacia arriba. ¿Vive en Xochimilco?, preguntó, finalmente, sin mirarla. La voz era baja. Como si temiera romper algo. María asintió. Sí. Regresa, para quedarse. Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventana. Un pájaro volaba abajo, casi rozando el techo del camión. No huyó. No temió. Solo voló. No, respondió, al final. Regreso, para dejar algo. Rafael la miró por el espejo retrovisor. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, él no vio a una viuda. Vio a una mujer que había sido enterrada, y había vuelto a nacer. ¿Qué va a dejar?, preguntó, casi en un susurro. María cerró los ojos. Y entonces, como si el viento que entraba por la ventanilla fuera la voz de alguien que ya no estaba, respondió, una historia. No escrita en papel. No contada en iglesias. No grabada en piedra. Una historia, que se escucha. Rafael no entendió. Pero no preguntó más. Porque en ese momento, el camión pasó por un pequeño pueblo. Y allí, en la esquina, una niña de 7 años estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared de una tienda abandonada. Llevaba una mochila rota. Tenía las rodillas raspadas. Y en las manos, un dibujo hecho con carbón. En él, había una casa. Con una ventana. Y dentro, una vela. Y bajo la vela,
una flor blanca. Y en la esquina del papel, escrito con letra temblorosa, donde está la paz, María se quedó inmóvil. El corazón se le detuvo. No por sorpresa. Por reconocimiento. Deténgase, dijo, con voz suave, pero firme. Rafael frenó sin preguntar. María bajó. No con prisa. Con solemnidad. Se acercó a la niña. No se arrodilló. Se sentó en el suelo, a su lado. Como si ya hubieran estado juntas antes. La niña no habló. No levantó la vista. Solo apretó el dibujo contra el pecho. María no le preguntó quién era. No le preguntó por qué estaba sola. No le dijo que todo iba a estar bien. Solo extendió la mano. Y colocó su dedo índice sobre el dibujo. Sobre la vela. «Sabes», murmuró, «que las velas no necesitan luz para brillar. Solo necesitan alguien que las encienda». La niña levantó la cabeza. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los de María. Y en ellos, no había miedo. No había desesperación. Solo, una pregunta. «¿Tú, la encendiste?» María sonrió. Una sonrisa tan antigua como el amor. «No yo», dijo, «alguien que nunca conocí. Pero que me enseñó, que el silencio no es vacío. Que el dolor no es el final. Que cuando nadie te ve, Dios, te está mirando». La niña bajó la vista. Y por un instante, María pensó que iba a llorar. Pero no lo hizo. En su lugar, sacó de la mochila una pequeña caja de cartón. Desgastada. Con una cruz pintada en la tapa. La abrió. Dentro, no había joyas. No había dulces. No había dinero. Había 10 hojas de papel.